La leyenda dorada de Santiago de la Vorágine. Capítulo 9. San Juan, apóstol y evangelista. Juan quiere decir gracia de Dios, o en quien está la gracia, o al que se ha concedido alguna gracia, o a quien Dios ha hecho alguna donación. A través de estas 4 significaciones, comprendemos mejor los 4 privilegios de que San Juan disfrutó. El primero de esos privilegios consistió en el amor que Cristo le tuvo. En efecto, fue, entre los apóstoles, el predilecto del Señor, y el que recibió de él mayores pruebas de confianza y amistad. En este sentido de predilecto, o grato al Señor, su nombre puede ser interpretado como gracia de Dios. ¿Es que Cristo amó más a Juan que a Pedro? Para responder a esta pregunta, conviene tener en cuenta que en el amor se debe distinguir entre el afecto interno del corazón y la manifestación exterior de ese afecto, que a su vez puede hacerse de 2 maneras, mediante demostraciones de familiaridad y mediante el otorgamiento de beneficios. Desde el punto de vista del afecto interno, Jesús amó por igual a ambos apóstoles. En cuanto a la manifestación exterior, por medio de pruebas de familiaridad, amó más a Juan. Mas en cuanto a la manifestación externa de ese afecto, a través del otorgamiento de beneficios, amó más a Pedro. El segundo privilegio concedido a San Juan fue el de la incorrupción de su carne, es decir, el de la virginidad. San Juan fue virgen porque así lo quiso el Señor. Si tenemos en cuenta este dato, podemos afirmar que el nombre de este apóstol significó en quien está la gracia de la pureza virginal. Juan iba a casarse, pero al oír la llamada del Señor, renunció a su proyectado matrimonio. El tercero de los privilegios consistió en haber sido confidente de algunos secretos de Cristo. Bajo este aspecto su nombre significa a quien se ha concedido alguna gracia. A él se le confirió la de haber conocido confidencialmente algunas cosas arcanas y profundas, como la divinidad de Jesucristo y lo relativo al fin del mundo. El cuarto privilegio de que gozó fue el de haber sido escogido para que se hiciera cargo de la Madre del Señor. Merecidamente, pues, llevó el nombre de Juan en su significado de a quien Dios ha hecho una donación. Porque, ¿qué donación mayor que la de habérsele confiado la custodia de la Madre de Dios? La historia de este apóstol fue escrita por Mileto, obispo de la Odisea, y divulgada posteriormente por San Isidoro, aunque resumidamente, en su libro sobre el nacimiento, vida y muerte de los santos. Juan, apóstol y evangelista, amigo del Señor y virgen por expreso deseo de Dios, al dispersarse los demás apóstoles tras la fiesta de Pentecostés, marchó a Asia, en donde fundó numerosas comunidades cristianas o iglesias. El emperador Domiciano, noticioso de sus actividades, lo llamó y lo condenó a morir en una tinaja llena de aceite hirviendo, colocada frente a la puerta latina. Pero el santo salió de este tormento completamente ileso, así como su espíritu triunfó siempre sobre los asaltos de la carne. Así también en esta ocasión, su cuerpo no padeció quemadura alguna en medio de tan horrendo suplicio. Cuando Domiciano supo que el apóstol, tras la prueba a que lo había sometido, continuaba ejerciendo el ministerio de la predicación, lo desterró a una isla inhabitada, llamada Patmos.
En ella vivió completamente solo, y allí fue donde escribió el Apocalipsis. El mismo año en que el evangelista fue enviado al destierro por Domiciano, cuya exagerada crueldad resultaba insoportable, murió asesinado. A raíz de su muerte, el Senado revocó todo cuanto había hecho el desaparecido emperador. Merced a esta revocación, San Juan se vio libre de su injusta deportación, abandonó la isla y regresó a Éfeso, cuyos habitantes salieron multitudinariamente a su encuentro y entre honras y aclamaciones lo llevaron a la ciudad, cantando a coro por el trayecto: «Bendito el que viene en nombre del Señor». Cuando la nutridísima y triunfal procesión iba a entrar por la puerta de la muralla, por ella salían varias personas que llevaban a enterrar el cadáver de una mujer llamada Drusiana, que en vida había sido devotísima del santo y deseado ardientemente su regreso. Los padres de la difunta, las viudas y huérfanos que formaban el fúnebre cortejo, al encontrarse con el apóstol, le dijeron: «San Juan, vamos a dar sepultura a Drusiana, que fue fidelísima a tus enseñanzas sobre la caridad, y nos daba de comer a todos. Cuánto deseó tu venida. Frecuentemente decía: oh, si Dios me concediera la gracia, antes de morir, de ver nuevamente al apóstol en Éfeso. Ahora llegas tú, pero ella ya no puede verte». San Juan mandó que pusieran el féretro en el suelo y que quitaran del cadáver las vendas que lo envolvían. Luego exclamó: «Drusiana, quiero que nuestro Señor te resucite. Levántate, vuelve a tu casa y prepara comida para mí». En aquel mismo instante, la difunta resucitó y regresó a casa para cumplir diligentemente el encargo que el apóstol le había hecho. Mientras caminaba, le parecía que no había estado muerta, sino dormida, y que acababa de ser despertada por el santo de un sueño profundo. Al siguiente día, el filósofo Cratón convocó al pueblo en la plaza para hablarles y enseñarles el modo de vivir sin dejarse seducir por los atractivos del mundo. Con anterioridad, había logrado que dos jóvenes riquísimos emplearan la totalidad de sus respectivos patrimonios en la adquisición de dos piedras preciosas. Pues bien, en aquella ocasión les mandó que, en presencia del público, las hicieran añicos. El apóstol, que casualmente pasaba entonces por allí, presenció la escena. Luego, dirigiéndose al filósofo, le dijo que no era así como había que entender el desprecio del mundo, y refutó su teoría con los tres siguientes argumentos. Primero, porque, aunque aquel modo de interpretar las cosas pudiera tener aceptación entre algunos hombres, no se conformaba con la voluntad de Dios. Segundo, porque aquel tipo de desasimiento del mundo no curaba los vicios, y era, por tanto, tan inútil como determinadas medicinas, que aplicadas a ciertas enfermedades no remedian nada. Tercero, porque el único desprecio válido del mundo es el que redunda en beneficio de algo o de alguien, como cuando con los propios bienes se socorre a los necesitados. A este menosprecio se refirió el Señor cuando aconsejó al joven: «Si quieres ser perfecto, ve a tu casa, vende cuanto tienes y distribuye el dinero que obtengas entre los pobres». Cratón le respondió: «Vamos a someter a prueba a ese Dios, al que llamas tu maestro. Si existe y de verdad quiere que se dé a los pobres lo que valían estas piedras que mis discípulos acaban de triturar, haz tú que se recompongan. Si lo consigues, le darás a él tanta gloria como fama he adquirido yo entre los hombres con mi filosofía». San Juan
Aceptó el reto, recogió los pequeños fragmentos de las gemas, los colocó sobre la palma de una de sus manos y oró. Enseguida, las dos piedras preciosas se reconstruyeron. Las tomó con los dedos de la otra mano y las mostró al público tan íntegras y hermosas como antes de que los dos jóvenes las quebraran. El filósofo y sus dos jóvenes discípulos quedaron maravillados, se convirtieron, vendieron las dos joyas y distribuyeron entre los pobres el dinero obtenido en la venta. Movidos por el ejemplo de estos dos, a quienes acabamos de referirnos, otros dos, pertenecientes a familias muy importantes, vendieron todos sus bienes, repartieron entre los menesterosos el dinero que por ellos les dieron y se hicieron discípulos del apóstol. Pero poco después, al ver a sus antiguos criados ricamente vestidos y considerar que ellos no tenían más que una sencilla túnica sobre sus cuerpos, se arrepintieron del paso que habían dado. Por la tristeza de sus semblantes, adivinó San Juan el decaimiento de sus ánimos. Entonces hizo que le trajeran de la orilla del mar buen número de trozos de madera y de pedruscos, y los transformó en oro y gemas. «Tomad todo este tesoro», dijo el apóstol a ambos jóvenes. «Os doy 7 días de plazo para que recorráis la ciudad y la región, mostrando todo esto a los joyeros y orfebres, a fin de que ellos lo examinen y lo tasen. Luego, venid nuevamente a verme». Los dos jóvenes obedecieron. Al cabo de una semana, regresaron y manifestaron a Juan que cuantos especialistas en la materia habían examinado las joyas, unos tras otros, sin excepción, coincidieron en afirmar que jamás en su vida habían visto oro tan fino y piedras tan preciosas y de tan alta calidad. Acto seguido, díjoles San Juan: «Todo esto es vuestro, os lo regalo. Volved a vuestro país, enajenad este tesoro, y comprad con lo que os den las cosas que anteriormente vendisteis. Habéis perdido las riquezas del cielo. Floreced como antes, ya os marchitaréis. Tornad a ser ricos en bienes de este mundo, ya que no os importa ser indigentes en el eterno». A continuación, comenzó a disertar sobre el tema de las riquezas materiales y les expuso los siguientes 6 motivos por los cuales debiéramos apartar nuestro ánimo de ellas. Primero, por el testimonio de la Escritura, refiriéndoles la parábola del rico Epulón, reprobado por Dios, y del pobre Lázaro, recibido en el seno divino. Segundo, por el testimonio de la naturaleza. El hombre viene al mundo completamente desnudo, y desnudo se marcha de él cuando muere, sin llevar consigo absolutamente nada. Tercero, por el testimonio de las criaturas. El sol, la luna, las estrellas, la lluvia, el aire, son bienes comunes que no pertenecen a nadie en particular, sino a todos, y a todos benefician. Lo que ocurre con estas cosas debería ocurrir con todas las demás, cuya utilización tendría que redundar en provecho de la humanidad entera. Cuarto, por el testimonio de los llamados bienes de fortuna. Por rico tenemos, díjoles el apóstol, a quien posee esos bienes, pero nos equivocamos, puesto que el tenido por nosotros por rico acaba siendo esclavo de sus riquezas. No es él quien las posee a ellas, sino ellas las que lo acaparan a él. En consecuencia, termina por convertirse en siervo del diablo, como advierte el Evangelio por estas palabras: «Quien ama el dinero, tórnase un servidor de Mammón». Quinto, por la inquietud que producen. Los ricos pasan sus días y sus noches constantemente preocupados, pensando en el modo de conservar y aumentar lo que tienen, y agitados por el temor de perder
lo que han adquirido. Sexto, por los riesgos que acarrean. Los ricos están expuestos al peligro de incurrir en dos clases de males y de perder dos géneros de bienes. Efectivamente, los ricos viven amenazados del mal temporal del orgullo y del mal eterno de la condenación, y abocados a verse privados del mayor tesoro de esta vida, que es la gracia, y del mayor tesoro de la otra, que es la gloria eterna. Cuando el santo estaba haciendo esta catequesis acerca de las riquezas, pasó por allí un cortejo fúnebre. Varias personas llevaban a enterrar el cuerpo de un joven que se había casado 30 días antes. La madre del difunto, su viuda y muchos más de los que acompañaban al muerto acercáronse al apóstol y le rogaron, postrados a sus pies, que en nombre de Dios resucitase al infortunado joven, como había resucitado a Drusiana. San Juan, conmovido, lloró y rezó largo rato. Resucitó al difunto y le mandó que seguidamente contara a los dos mancebos a quienes estaba hablando cómo eran las penas que les esperaban en la otra vida y cuánta la gloria que se exponían a perder. Inmediatamente, el resucitado refirió una serie de cosas vistas por él, relativas a las delicias del paraíso y a los tormentos del infierno. Luego, dirigiéndose a los dos jóvenes, añadió: «Desgraciados de vosotros, yo he visto a vuestros ángeles custodios llorando y a los demonios saltando de regocijo. Yo he visto lo que habéis perdido, palacios eternos, construidos con deslumbrantes piedras preciosas, espléndidamente iluminados, con mesas preparadas, repletas de manjares exquisitos, y salas llenas de delicias, en las que se disfruta de gloria interminable». Después, continuó relatando en qué consistían las penas infernales a las que se aludía en nuestros célebres versos. Gusanos y tinieblas, azotes, frío, fuego, visión de horrendos demonios, compañía de criminales, llanto. Al acabar su descripción y comentario, el resucitado y los dos jóvenes se postraron ante el apóstol y le rogaron que tuviese misericordia de ellos. San Juan dijo a los jóvenes: «Haced penitencia durante 30 días, orad a lo largo de ellos y pedid a Dios que estas maderas y guijarros recobren su verdadera naturaleza». Pasados 30 días, el apóstol ordenó a los dos muchachos que llevaran lo que parecía un tesoro a la orilla del mar y al mismo sitio de donde lo hubieran traído. En cuanto pusieron todo aquello en el lugar de donde lo habían tomado, lo que parecía precioso tesoro convirtióse nuevamente en piedras y palos, y en aquel preciso instante los dos jóvenes recuperaron la gracia y las virtudes que anteriormente habían tenido. Ya había San Juan predicado el Evangelio por toda Asia, cuando un día una turba de gente amotinada por los adoradores de los ídolos se apoderó de él, lo llevó al templo de Diana y trató de obligarle a que ofreciese sacrificios en honor de los dioses paganos. Pero él respondió a sus presiones con esta proposición: haría lo que proponían si ellos, con la mera invocación de Diana, conseguían que la Iglesia de Cristo se desmoronase. Si esto no ocurría, y él lograba que al invocar a Cristo el templo de la diosa se derrumbase, ellos deberían aceptar la fe que él predicaba. La propuesta fue aceptada por la mayor parte de los asistentes. Desalojaron el templo de Diana. Juan inició su oración, y apenas comenzó a orar, el edificio se desplomó, y la imagen de la diosa quedó hecha añicos. A la vista de tan portentoso suceso, Aristodemo, pontífice de los ídolos, protestó,
soliviantó a parte del vecindario y preparó una verdadera guerra en la que unas gentes luchaban contra otras. San Juan fue a ver a Aristodemo y le dijo: «¿Qué más quieres que haga para convencerte?». Aristodemo le respondió: «Si bebes un veneno que yo te daré y no te hace daño, creeré en tu Dios». «Ya puedes comenzar a prepararlo», contestóle el apóstol. «Piénsalo bien», le aconsejó Aristodemo. «Ten en cuenta que se trata de un veneno muy activo y rápido». «Ya está pensado», declaró San Juan. «Pues para que tu miedo sea mayor», dijo Aristodemo, «quiero que antes de tomarlo veas con tus propios ojos cómo todo el que lo bebe muere instantáneamente». Pidió Aristodemo al procónsul que le entregara 2 de los reos condenados a muerte. Delante del público, dióles a beber la pócima, y en cuanto la ingirieron, cayeron repentinamente muertos. Esto no obstante, el apóstol se sometió a la prueba. Tomó en sus manos el vaso que Aristodemo le presentó, se santiguó, bebió hasta la última gota la ponzoña y se quedó tan tranquilo, sin experimentar molestia alguna. Los presentes, a la vista de aquel nuevo prodigio, comenzaron a alabar a Dios. Pero no Aristodemo, que dijo: «Me queda aún una duda que quiero disipar. Creeré en Jesucristo si consigues que estos 2 muertos resuciten». Entonces el apóstol se despojó de su túnica y se la entregó a Aristodemo. «¿Por qué me das tu túnica?», preguntó éste. «Para que, convencido, reniegues de una vez de tu infidelidad», respondió San Juan. «¿Acaso tu túnica?», inquirió Aristodemo, «¿tiene algún poder especial para forzarme a creer?». El apóstol le respondió: «Anda, colócala sobre los cuerpos de esos difuntos y di: el apóstol de Cristo me envía a vosotros para que en nombre del Señor os mande que volváis a la vida». Aristodemo hizo y dijo lo que el apóstol le indicó, y al instante ambos muertos resucitaron. Poco después de esto, San Juan bautizó a Aristodemo, el procónsul, y los parientes de uno y otro. Más adelante, estos bautizados en el nombre de Cristo construyeron en el lugar en que ocurrió este milagro una iglesia en honor de San Juan. San Clemente, en el libro 4 de su Historia Eclesiástica, refiere el siguiente episodio. En cierta ocasión, el apóstol convirtió a un joven hermoso y fuerte, y lo puso bajo la custodia de un obispo. Pero posteriormente, el convertido abandonó al obispo y se hizo capitán de ladrones. No mucho después, visitó al obispo y le pidió que le devolviera el depósito que le había confiado. Creyó el obispo que el apóstol se refería a una cantidad de dinero, y como no recordaba haber recibido de él dinero alguno, quedó sorprendido de que un hombre tan santo le reclamara lo que nunca le había dado. San Juan le aclaró que al hablar de depósito se refería al joven cuya custodia le había confiado. «Ah, padre», respondió el obispo, «ese joven de que me hablas, espiritualmente ha muerto. Huyó de mi casa y ahora vive en el monte con una cuadrilla de bandoleros que le han nombrado su jefe». Al oír estas palabras, San Juan rasgó sus vestiduras, se aporreó el rostro con sus puños y exclamó: «Vaya guardián que elegí para que mirara por el alma de un hermano». Sin esperar a más, requirió un buen caballo, montó en él a toda prisa y sin temor a los bandidos se fue en busca del joven y se internó en el bosque. Pero el joven a quien buscaba, que lo vio desde lejos y lo reconoció, sintió vergüenza y para evitar encontrarse con el santo, tomó otro caballo y huyó precipitadamente del lugar en que se hallaba.
Viendo San Juan que el joven escapaba, espoleó a su propia cabalgadura, y a pesar de que ya era anciano, salió tras el muchacho, diciendo a voces: «Hijo mío queridísimo, ¿por qué huyes de tu padre? ¿No ves que ya soy viejo y voy desarmado? No temas, yo responderé por ti ante Cristo. Yo, si es preciso, daré mi vida por ti, como Él dio la suya por nosotros. Vuelve, hijo mío, vuelve. Es el Señor quien me envía en tu busca». Al oír tan tiernas palabras, el joven regresó y arrepentido lloró amargamente ante el santo. El apóstol se postró a sus pies, le tomó sus manos entre las suyas y se las besó, cual si ya las tuviera purificadas por la penitencia. El joven ayunó, oró, obtuvo la absolución, y algún tiempo después el apóstol le hizo obispo. En la misma historia eclesiástica, y también en una glosa a la segunda carta canónica de San Juan, se refiere el siguiente caso. En cierta ocasión, fue el apóstol a bañarse a una casa de baños, pero al ver entre los bañistas al hereje Cerinto, salió a toda prisa del local diciendo: «Huyamos rápidamente de aquí, no sea que este establecimiento en el que está bañándose ese enemigo de la verdad se desplome sobre nosotros». Cuenta Casiano, en el libro de las Colaciones, que estando un día San Juan acariciando una perdiz viva que alguien le había regalado, sosteniéndola en una de sus manos y alisándole su plumaje con la otra, un muchacho que con otros jugaba a cierta distancia, dijo a sus compañeros en son de mofa: «Fijaos en aquel viejo, está jugando con un pájaro como si fuera un niño». El apóstol, al advertir que los chicos aquellos se reían de él, llamó al que había hecho el referido comentario y le preguntó: «¿Qué es eso que tienes en las manos?». «Un arco», respondió el mozalbete. «¿Para qué sirve ese artefacto?», inquirió San Juan. «Para cazar pájaros y otros animales», contestó el muchacho. El santo siguió preguntando: «¿Cómo se maneja eso?». El chico, por toda respuesta, comenzó a tensar el arco, y cuando lo tuvo tenso, lo mostró al apóstol. Mas como éste guardara silencio y no hiciera comentario alguno, al cabo de un momento, el jovencillo distendió su ballesta. «¿Por qué aflojas la cuerda?», preguntóle San Juan. El chiquillo respondió: «Porque si la mantengo tensa durante mucho rato, se estropea». «Ah», replicó el santo, «pues has de saber que lo mismo le ocurre a la naturaleza humana, que se estropearía, como ese arco, si siempre estuviese en estado de tensión. También nosotros necesitamos dar a nuestro ánimo algún reposo de cuando en cuando. El águila vuela a mayor altura que las otras aves y guarda en sus ojos los rayos del sol. Sin embargo, en ocasiones desciende de las alturas y se posa en tierra. ¿Por qué? Porque se lo exige su naturaleza. Las personas precisamos, como las ballestas y las águilas, aliviar la tensión del espíritu, distendernos, distraernos, tomarnos cierto descanso, para luego, con nuevos bríos, reemprender las tareas serias del trabajo y de la contemplación. Dice San Jerónimo que viviendo el apóstol en Éfeso y habiendo llegado a una edad tan avanzada que ya, con sus fuerzas perdidas, apenas si podía ir a la iglesia, ni siquiera sostenido por los brazos de sus discípulos, y mucho menos predicar ni hablar prolongadamente, solía repetir muy a menudo esta frase: «Hijitos míos, amaos unos a otros», y que, como a cada poco rato, con cierta machaconería, insistiera en decir siempre esas mismas palabras, quienes le asistían, en cierta ocasión, cansados de tanto oírle aquel estribillo, le preguntaron:
Maestro, ¿por qué repites sin cesar esa muletilla? Porque es el gran mandamiento del Señor. Si lo cumplimos, podemos darnos por satisfechos, le respondió el apóstol. Cuenta el Hinaldo que en San Juan, antes de escribir su Evangelio, quiso que todos los fieles de su iglesia ayunasen y orasen con él, para pedir la asistencia divina durante la importantísima tarea que iba a emprender. Luego, dice el citado autor, se retiró a un lugar solitario y tornó a pedir al Señor que mientras estuviera componiendo el libro, nada ni nadie le distrajera, ni siquiera el viento o la lluvia. Y así ocurrió. En paz y silencio escribió su Evangelio, y aun después de haberlo terminado, durante mucho tiempo, los elementos continuaron reverentemente respetando la tranquilidad de aquel lugar. Eso afirma el Hinaldo. 67 años después de la pasión del Señor, cuando San Juan tenía ya 98 de edad, Jesucristo, escribe San Isidoro, se apareció al apóstol y le dijo: Mi querido amigo, ven a mí, ha llegado la hora de que te sientes a mi mesa con el resto de tus hermanos. Al oír estas palabras, Juan intentó ponerse en pie e hizo ademán de ir hacia su maestro, pero éste le manifestó: Espera hasta el domingo. Al domingo siguiente, muy de madrugada, a la hora en que el gallo suele cantar, todos los fieles se congregaron en la iglesia que habían construido en honor del apóstol, y éste empezó a predicarles, exhortándolos a que cumpliesen fervorosamente los divinos mandamientos. Acabado el sermón, mandóles que cavaran su sepultura a la vera del altar y que sacaran la tierra fuera del templo. Cuando la fosa estuvo dispuesta, el santo bajó hasta el fondo de la misma, tendióse en ella, alzó las manos hacia el cielo y pronunció la siguiente oración: Señor Jesucristo, me has invitado a sentarme a tu mesa. Allá voy, agradecido a tu invitación y consciente de que siempre, con toda mi alma, he deseado estar contigo. De pronto, la fosa quedó envuelta por una luz vivísima, cuyos resplandores nadie pudo resistir. Momentos después, cesó la deslumbrante claridad, y los asistentes advirtieron que, mientras duró, había descendido sobre el cuerpo del apóstol una extraña sustancia, a manera de arena finísima, que lo cubría enteramente. Llenaba la sepultura y desbordaba de ella. Esa arena, semejante a la que hay en el fondo de algunas fuentes, puede verse todavía hoy en su sepulcro, como si se generara constantemente en el fondo del mismo. San Edmundo, rey de Inglaterra, no negaba a nadie nada de cuanto le pidieran en nombre de San Juan Evangelista. En cierta ocasión, estando ausente su mayordomo, acercósele un peregrino implorando limosna por amor al santo apóstol. Como el rey en aquel momento no llevaba en sus bolsillos dinero alguno, dio al peregrino una sortija de muchísimo valor. Algún tiempo después, el mismo peregrino entregó el anillo a un soldado inglés que estaba de servicio en ultramar y que iba a regresar a Inglaterra, rogándole que, en cuanto llegase a la corte, visitase al monarca, le entregase la sortija y le dijese: Aquel por cuyo amor os desprendisteis de esta joya, me he encargado que os la devuelva. De este modo, supo San Edmundo que el peregrino a quien socorrió con aquella sortija era el propio San Juan Evangelista. Isidoro, en su libro sobre el nacimiento, vida y muerte de los primeros santos,
Dice que San Juan convirtió en oro un montón de guijarros y maderos tomados de la orilla del mar. Reconstruyó 2 piedras preciosas previamente pulverizadas. Resucitó a una viuda y a un joven. Bebió un ponzoñoso veneno sin que le pasara nada y devolvió la vida a 2 que habían muerto por ingerir una cantidad del mismo tóxico que a él no le hizo daño alguno.